Para recordar un poco, tenemos que entender que en la concepción de la gracia, no en la concepción de la ley, en la concepción de la gracia, en el nuevo pacto, el sacrificio tiene algunas particularidades propias. En la ley, usted sabe que el sacrificio era una imposición de orden dada por Dios para una presentación de diferentes ofrendas mediante holocaustos. Habían diferentes tipos de ofrendas. Por ejemplo, estaba la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación, la ofrenda de los primeros frutos, la ofrenda de la siega, y habían otras muchas ofrendas que debían presentar aquellos que formaban parte de la nación judía o del pueblo de Israel, y que cada una de ellas tenía algunos requisitos que debían cumplirse para tales ofrendas, entre ellos los tipos de animales que se iban a presentar, o en caso de tener una situación muy pobre, la sustitución por grano o por palominos o tórtolas, que ya tenía la presentación o llevaba la condición para que nadie tuviese excusa para presentar su ofrenda. Ahora, estas imposiciones de sacrificio que eran presentadas para ser oficiadas primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, oficiadas por los sacerdotes, auxiliados, asistidos por los levitas, ambos, el que presentaba la ofrenda, así como el que iba a oficiar tal ofrenda, estaban sometidos a una normativa para poder oficiar tanto en el tabernáculo como en el templo. Y usted lo puede observar leyendo el libro de Levítico, que es el libro de todo lo que es reglamentación de la ley, ordenanzas, preceptos, normativas, estatutos, etc., que están en la Biblia referentes a estas ordenanzas que Dios había estipulado, establecido para con la nación de Israel. Bien, en la gracia donde nosotros estamos, el nuevo pacto, el sacrificio por excelencia fue oficiado primero y una vez para siempre por Jesús en la cruz del Calvario. Él, como el Cordero perfecto de Dios, sin mancha y sin defecto, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y perpetuo por los pecados. Este es el sacrificio que tiene validez para lo que es la redención, el sacrificio de la redención oficiado por Jesús en la cruz del Calvario. Aquí, en la porción que estamos leyendo, nos está hablando de un sacrificio que no es este sacrificio de redención, sino es otro tipo de sacrificio. Este es el sacrificio que debemos oficiar nosotros de nosotros mismos. Anoten, nosotros de nosotros mismos, para ser aceptos delante de la presencia del Dios, no como para optar a una salvación que ya tenemos y hemos alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, y que es amplio y suficiente, total y completo la obra de Jesucristo, no para eso, sino para que nosotros mantengamos una postura
idónea y continuemos y preservemos una relación que no tenga ningún tipo de obstáculo, porque este sacrificio que vamos a ofrecer al Señor es un sacrificio primero de amor, segundo es un sacrificio de reconocimiento, tercero es un sacrificio de gracias y cuarto es un sacrificio de exaltación. Este sacrificio entonces tiene 4 particularidades de acuerdo a lo que estamos observando acá en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 15. Ahora, esta palabra sacrificio tiene 3 definiciones de acuerdo a lo que nosotros queramos entender. La primera es un acto de inmolación de un animal o de una ofrenda sustituta en lugar de animal para reconciliación de aquel que la presenta y una aceptación de sus actos para poder optar a una entrada viable permitida por Dios ante su presencia. Esa sería la primera definición. La segunda definición aquí de sacrificio tiene que ver con un acto de esfuerzo, un acto diligente de esfuerzo que requiere un costo ya no material, sino un costo de tipo de servicio. En cuanto a esto, entonces, cuando nosotros oficiamos al Señor este tipo de sacrificio, está representado por la capacidad o el empeño que nosotros coloquemos para ejercer con la mayor dedicación un servicio al Señor, independientemente a que ese servicio nos guste o no, porque no está ligado a los intereses o emociones de la persona, sino está ligado a la aceptación de lo que Dios ha dispuesto para con cada uno de nosotros en su casa. Eso sería la segunda definición. Y la tercera definición acá de sacrificio es un acto de agradecimiento por lo que el Señor en sacrificio ya ha ganado para nosotros, y nosotros en correspondencia a Él nos presentamos nosotros mismos en sacrificio para que Él haga en nosotros la extracción y la eliminación de todas aquellas cosas que nosotros no podemos prescindir de ellas, pero que nos obstaculizan para tener una entrada libre delante del Señor y para alcanzar, número 1, la pureza, y número 2, obtener la santificación. Entonces aquí tenemos 3 definiciones en cuanto a esta palabra sacrificio. Ahora, como podemos darnos cuenta, aquí en Hebreos no está hablando de un sacrificio de la definición número 3, porque es un acto de gracia partiendo de la base de un sacrificio ya realizado en reconocimiento a ese sacrificio que ha sido hecho por nosotros. Nosotros también correspondientemente nos presentamos a Él para nosotros corresponderle a ese sacrificio con la misma solicitud, diligencia, prestancia y ánimo que tiene que provenir de nuestra mente ligada a nuestro corazón, porque ahí también tiene que estar sujeta nuestra propia e individual voluntad.
y directamente, de una forma transparente, entonces ya en ese mismo acto nosotros estamos haciendo un acto de sacrificio. ¿Por qué? Porque requiere una negación. ¿Y qué tipo de negación? Una autonegación de todo lo que somos y de todo lo que podemos ser, que es contrario a nuestra propia naturaleza. También cuando nosotros entramos en esa dimensión por el Espíritu, a ese lugar, a ese altar que nos presenta Dios en una situación espiritual, libre de conciencia y con una mente abierta a las directrices y a las ordenanzas del Señor, también cuando nos sometemos obedientemente a su voluntad, lo hacemos en sacrificio. Porque la naturaleza del hombre es de por sí rebelde y desobediente. Esto de obedecer es un sacrificio, y es el sacrificio más allá que cualquier sacrificio, que el Señor ha declarado que el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Ahora bien, fíjate la conceptualización en la cual Dios tiene la adoración y la alabanza. Ambas, adoración y alabanza, no tienen otra forma de presentación sino mediante un sacrificio. ¿Por qué? Porque el ser humano, constituido desde que el hombre y la mujer se declararon en desobediencia delante del Señor y fueron expulsados del jardín del Edén, el hombre y la mujer adquirieron una naturaleza corrompida, pecaminosa, testaruda, una naturaleza contraria, opuesta y de espaldas a Dios. Y para el hombre y la mujer volverse al Señor, se requiere despojarse de todas estas cosas. Y eso requiere un sacrificio. Es decir, yo voy a alabar a Dios no porque me lo pida mi naturaleza, porque si espero que me lo pida la naturaleza, nunca me lo va a pedir. Porque mi naturaleza me va a pedir siempre otras cosas, pero nunca me va a pedir algo que tenga que ver con lo celestial, con lo eterno, con lo divino. Entonces, yo tengo que sobreponerme y entrar a una anote esa palabra, mortificación de mi carne. Ese es un término que usa el apóstol Pablo. Mortificar mi carne con sus pasiones y deseos. Note ustedes que cuando él está hablando de esto, está hablando de un maceramiento. Le explico. En los tiempos antiguos, cuando una carne era tajada de un animal, habían partes de esa carne que no eran de fácil consumo humano. Por ejemplo, la parte de las extremidades donde el ganado o el animal tenía mucha ejercitación de músculo, esa parte tiende siempre a tener una musculación o tejido de mayor fibra y es más difícil, pero no imposible, hacer acto para su consumo, especialmente para las personas que tienen una dentadura sensible, porque hay quien tiene unos dientes que, bueno, come hasta hierro y no le pasa nada. Entonces, ¿qué se hacía con esa parte del cuerpo del animal que había sido sajado? Bueno, se colocaba en una especie de conchera o vasija. Allí primero se sometía a un salamiento, porque como ustedes saben, en los tiempos antiguos no existía nevera, y entonces el preservativo para las carnes tenía que ser la sal. Se sometía a una sal, a un salamiento,
para que la carne no fuera contaminada, corrompida, no se pusiera putrefacta. Luego se le iba añadiendo agua en cantidades alternadas, es decir, agua fría, agua tibia, agua caliente y así por el estilo, porque no existían los sistemas modernos. Y entonces, en ese cambio de temperatura y por la acción del salamiento, estos tejidos, estos músculos que estaban muy compactos, se iban disgregando, se iban soltando y se iban haciendo más suaves. Luego se tomaba esa carne y se llevaba a una especie de mortero y ahí se le daba unos golpes para terminar de que el tejido soltase. ¿Ok? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí que mortifica mi cuerpo, está diciendo que nosotros tenemos que hacer algo similar con nuestro cuerpo, porque hay partes en nosotros que están tan incrustadas, tan pegadas en nosotros, que no es fácil que se desprendan de nosotros y que no es fácil que esas partes sean aceptas para nosotros presentar un culto al Señor, pero que es necesario que esas partes sean sensibles a la palabra de Dios para que también allí llegue la palabra de Dios y administre nuestra vida. Por eso dice, golpeó mi cuerpo, lo coloco en servidumbre. Es decir, lo coloco ahí a una exposición, porque la carne era puesta como una especie de bandeja allí y cubierta con una especie de velo, y ahí pasaba un tiempo reglamentario hasta que ya el que la estaba procesando consideraba que era su tiempo de sacarla de allí. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer la disposición para que el Espíritu Santo haga en nosotros ese proceso. No es el Espíritu Santo que lo va a hacer porque Él quiere hacerlo y nos va a imponer tal cosa, sino que es en nosotros que tenemos que reconocer que hay cosas en nosotros que a nosotros nos debe desagradar en esta nueva vida en Cristo, y que tenemos que renunciar a ella, número uno, y que tenemos que despojarnos de ella para que esas cosas puedan salir de nosotros sin mucho sentimiento de parte nuestra y con la posibilidad de que nosotros aceptemos que en lugar de esas cosas que deben ser quitadas, eliminadas de nosotros, puedan implantarse en nosotros las cosas que realmente hacen falta para que nosotros avancemos y alcancemos un crecimiento. Muy bien. Ahora, aquí nos está hablando, después de hablar del sacrificio, nos está hablando del cultivo. Usted sabe que un cultivo es todo aquello, ¿verdad?, que luego de haber pasado por un proceso natural de siembra y cuidado, se espera que en su momento adecuado esa siembra pueda dar un fruto. El cristiano, usted y yo, hemos sido colocados en esta tierra para ser fructíferos. El hombre sin Cristo es estéril, espiritualmente hablando, porque como está muerto, nada muerto puede producir nada. Para que algo produzca algo, tiene que tener vida. Entonces, tú y yo éramos un desierto, tú y yo éramos tierra baldía, tú y yo éramos un pedregal, un lugar donde no había posibilidad de nada, y vino el Espíritu Santo, trabajó en nosotros, y de esa tierra inhóspita que eras tú, que era yo, de esa tierra olvidada que éramos cualquiera de nosotros, de esos terrenos que no le servían a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, el Espíritu Santo, con su persistencia, paciencia y presencia, cambió todo el panorama de ese terreno, y hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, nos ha hecho aptos
A o B, aptos para toda buena obra. Hay un fruto que es una expresión de labios santificados. Ahora, necesitamos entender esto de santo. Los santos son todos aquellos que reúnen en sí dos particularidades muy importantes. Número uno, apartados para Dios. Número dos, separados del mundo. Santos, apartados para Dios y separados del mundo. Tiene que cumplirse en aquel creyente que aspira que se realice en él el milagro de la santidad los dos procesos. Apartado para Dios, es decir, es un proceso que Dios hace mediante la elección por el Espíritu Santo, nos aparta para Dios, y separado del mundo, en el cual intervenimos nosotros a través de una acción constante para mantener un testimonio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios nos aparta para Él, para un servicio, nos ha elegido, nos ha escogido, Él nos ha constituido mediante sustitución, porque Jesucristo nos ha dado de su santidad y mediante su santidad hemos llegado a ser apartados para Dios con un propósito particular perteneciente a un plan específico. Un propósito particular perteneciente a un plan específico. Porque cada uno de ustedes tiene un propósito, pero todos formamos parte de un plan específico, que es el plan de la salvación, que ha sido elaborado y llevado a cabo por el mismo Dios en la eternidad y que se ha cumplido en el tiempo de cada uno de que nosotros hemos sido alcanzados y que tiene alcances a eternidad, es decir, de la eternidad hasta la eternidad. Es un plan específico. Ahora, este cultivo o este fruto, que es una expresión de labios santificados, necesita entonces un proceso. Primero, purificación. Segundo, sanación. Tercero, exposición. Y cuarto, complementación. Este proceso de labio santificado se va a ir cristalizando en nosotros mediante una purificación, sanación, exposición y complementación. Anote, porque cada una de estas cosas tiene que ver con estos labios santificados para que lleguen a ser claramente labios santificados. Es un proceso, es una reeducación de nuestro hablar y de nuestras conversaciones. Es un proceso de reeducación de nuestro hablar y de nuestras conversaciones, para que este fruto de labios santificados, del cual nos habla Hebreos capítulo 13, versículo 15, sea acepto delante de Dios como parte de este sacrificio. Es decir, que tanto el sacrificio debe tener una presentación visible, que es un fruto, así como el fruto debe estar a la altura para hacer un perfecto sacrificio. Y recuerda que estamos hablando acerca de la alabanza, pero es importante que tengamos claro en qué aspecto el Señor presenta esto y qué connotaciones debe tener para nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Repito, tanto la alabanza como la adoración son sacrificios que debemos presentar nosotros al Señor. Como dice la Biblia, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Entonces, llegamos allá a la pregunta ¿dónde y cuándo debemos alabar a Dios? Ya nosotros hemos estado considerando algunos versículos de la palabra de Dios. Hay muchos aspectos de esto de la alabanza que podemos observar y que se debe observar, que están allí en la salmodía o los libros que componen a los salmos. ¿Por qué hablamos de libros? Bueno, porque los salmos están divididos en 5 libros. Vamos a ver cuál es la división de esta salmodía o este compendio de salmos, para que usted tenga una semblanza acorde a lo que estamos conversando. Vaya tomando nota. El primer libro comprende desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Ese es el primer libro que está dentro de nuestro compendio que nosotros llamamos Salmo. Es decir, los primeros 41 capítulos, como llamamos, porque ya sabemos que en el original no está dividido en capítulos, sino son rollos. El primer libro entonces comprende desde el Salmo 1, versículo 1, hasta el último capítulo del Salmo 41. Luego vamos al segundo libro, que parte desde el capítulo 42, versículo 1 de los Salmos, hasta el último versículo del Salmos número 72. Desde el 42 hasta el 72 está conformado el segundo libro de esta salmodía. El tercer libro va desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89. Desde el 73 hasta el 89 sería el tercer libro. El cuarto libro va desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y el último libro desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Eso es en nuestras Biblias, Reina Valera, porque en la Biblia de Jerusalén o la Biblia que utilizan los judíos, ellos tienen más de 150 salmos. Ellos tienen los mismos que nosotros tenemos, pero tienen otros salmos que nosotros no tenemos. Es decir, que ellos tienen más salmos que nosotros, porque se ha hecho una selección de los salmos que habían de incluirlo en nuestra Biblia, después de haber sido sometido a una serie de discusiones y de estudios teológicos, cuáles salmos podían formar parte de esta Biblia que nosotros pudiéramos utilizar y que fueran de nuestro provecho. Hay otros salmos que tienen un trasfondo cultural, religioso, y que tienen que ver con algún ceremonial judío que a nosotros no nos tiene que importar nada en cuanto a eso. A ellos sí, porque forman parte de su Tanaj, el Tanaj judío. Muy bien. Aparte de eso, usted tiene que saber que el Salmo 119, que es el salmo que tiene mayor extensión de acuerdo a nuestra distribución o nuestra presentación de nuestra Biblia, está conformado de varias secciones encabezadas por cada una de las letras del alfabeto judío, comenzando con la A, que para ellos es Aleph, y terminando por la O al vez, la O invertida, que para ellos es su última letra, que se llama Omega. Entonces ahí tenemos también cada sección del Salmo 119
dividida de acuerdo al alfabeto judío, y eso tiene una connotación porque cada prosa o expresión o trozo que está contenido en esa letra tiene una relación con la letra misma. El alfabeto que ellos tienen, el alfabeto hebreo. Muy bien, tal que el alabanza de lo que está contenido en estos libros que conforman la salmodia o lo que nosotros llamamos salmos. Ya les expliqué que la palabra salmo significa alabanzas a nuestro Dios, expresiones en actitud de gracia colocadas con música y armonía para presentar al Señor una acción que glorifique su nombre. Eso significa la palabra salmo. Ahora bien, vamos a considerar ahora la alabanza y nuestro estado de ánimo. Me explico que todo esto que estoy diciéndole, esto es nuevo para mí porque nunca había hablado sobre esto. Y a lo mejor nunca volveré a hablar de eso. Pero aprovechen. La alabanza en nuestro estado de ánimo. Algunos creen que para alabar a Dios hay que estar alegre. Y si la alabanza depende, fíjense bien, hay tres tipos de alabanza. De acuerdo a la instrucción recibida, la alabanza es por inspiración, número 2, por compromiso y número 3, por liturgia. La alabanza puede ser por inspiración, puede ser por compromiso y puede ser por liturgia. Pero ya usted se está dando cuenta que cada una de estas proyecciones va a tener una dirección diferente, porque tiene una fuente distinta. Ahora, de acuerdo a aquel que la eleva, tome nota, la alabanza también tiene tres connotaciones: dirigida a quien debe y se reconoce que debe ser a él. Dirigida a quien debe y se reconoce que debe ser a él, y este es con mayúscula, igual que tiene con mayúscula, porque está por encima de todos los estados humanos y terrenales. Por lo tanto, el quién es una persona y él es una persona. Entonces, el quién, usted sabe que es el que ha sido, el que es y el que será. Y cuando hablamos de él, este es uno de los nombres originarios de Dios. En algunas partes de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, él tiene que ver con él mismo, el Dios, el que permanece, el que existe en sí mismo. Y esta palabra él como primaria da origen a otros nombres secundarios como Elohim, el Eloi, el Eli, etc. Que son palabras que son subsecuentes o tienen como punto de partida el él. Estamos hablando un poquito sobre parte acerca de los nombres divinos. Entonces, el quien acá es hacia el que ha sido, el que es y el que será, tiene que ver con la preexistencia, permanencia y pertenencia. Anote esto porque después me van a preguntar y va a decir, bueno, pues yo no entiendo esas cosas. El que es presente y siempre ha estado en una permanente existencia, porque en él hay una preexistencia auto a sí mismo divina, y a quien pertenecen todas las cosas. Entonces, pertenencia, preexistencia y permanencia. Yo puedo
ahondar mucho en esto porque nos deberíamos hablar sobre los nombres de Dios. Pertenencia, preexistencia y permanencia. Hay muchas cosas que yo voy a decir aquí que si usted no las graba, va a pasar por alto. Por eso le dije, traiga su celular, que no le va a dar tiempo de escribir. Hay inspiración que existe y permanece en él porque él es preexistente y autoexistente en sí mismo. Por lo tanto, él como Dios le pertenece toda la divinidad, la soberanía y el gobierno para tener el absoluto control de todas las cosas, incluyendo el ser el mismo Dios. Entonces hay un sentido de pertenencia, que hay una preexistencia y hay una permanencia, porque él siempre ha sido, siempre será. Ahora, hablando de esto en cuanto a la alabanza, tenemos que es dirigida a quien debe y se reconoce que debe ser, es decir, a él. Eso es una dirección. Pero también hay la alabanza dirigida a nosotros por nosotros. Y esta alabanza que está dirigida a nosotros por nosotros, me van a perdonar lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, es la que en su gran mayoría cultivan, practican los llamados salmistas, porque es mentira que ellos están exaltando al Señor, lo que están es buscando un nombre y una situación personal, aunque dentro de sus llamados conciertos digan que es para el Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que en cualquiera de esos conciertos, en primer lugar, lo que no hay es un ambiente reverente? Y si no hay un ambiente reverente, ¿cómo puede haber allí permanencia divina? Y si no hay permanencia divina, lo que se está haciendo, ¿para quién es? Para exhibición propia de aquellos que estaban llevando el concierto y para ellos promocionarse a sí mismos. Por eso es que en estos llamados conciertos nunca va a haber ni predicación, porque no hay predicación. Y segundo, no van a haber convertidos, porque raya en lo que es un concierto cualquiera, un grupo de personas que van a divertirse y a pasar un momento agradable. Es decir, hay una distribución, compartición e integración de sentimientos y emociones, pero ahí no está que no se predica la palabra y por lo tanto todos los que están allí, ninguno carga Biblia, inclusive los que están en el podio, en la plataforma, no tienen Biblia. Después de eso, los músicos que acompañan, casi que ninguno es cristiano. Los contratan para tocar porque son buenos instrumentistas, porque tocan bien y le pagan para eso, porque la música suena bien, suena chévere, suena bonita, pero hasta ahí. Entonces, no se queje, no critique, ay, mira cómo está vestido. Y a veces el cantante tampoco es cristiano. Entonces, ¿cómo le pides tú peras al olmo? Si el olmo lo que va a dar es el fruto del olmo, no va a dar nunca fruto, no va a dar manzana, y va a dar pera. Entonces, algunos se confunden. Concierto cristiano, pero forma parte más de este desbarajuste, de esta verbena, de este desorden que tenemos dentro y fuera de la iglesia, que le ponemos la etiqueta de cristiano a cuantas cosas queremos, y ya con el hecho de ser cristiano ya creemos que tenemos ganado la presencia o la invitación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no trabaja así. Él primero tiene que santificar a aquellos que vienen hacia Él, para luego entonces Él habitar en ellos y convivir con ellos.
Y donde hay sentimientos compartidos y donde hay mucha gente que lo que tiene es una perspectiva equivocada de lo que es Cristo y de lo que representa la persona y obra del Calvario, usted puede estar seguro que ahí no está el Espíritu Santo. Hay Espíritu, sí, pero otro tipo de Espíritu. Hay otro tipo de Espíritu, pero no el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es solemne, es reverente, es santo y es muy, pero muy conciso y estricto con las cosas del Espíritu porque son de Dios. Y está claro que lo que es de Dios no debe ni puede contaminarse. Miren, estos instrumentos que están aquí en esta plataforma fueron dedicados al Señor para ser utilizados acá en la casa del Señor. Eso quiere decir que estos instrumentos, tanto la batería, como la guitarra, como el bajo, como el armonio eléctrico y como otros que están por ahí guardados, no deben utilizarse ni sacarse de esta área para otro propósito, porque el propósito tiene que ser para lo que fueron dedicados. En el momento que se utilice para otra cosa, que no es el propósito original, ya esos instrumentos dejaron de estar reconocidos como bajo la soberanía de Dios y para el proceso de dedicación cristiana. Eso no puede hacerse. Mira lo que pasó con los vasos sagrados cuando intentó Belsasar utilizarlos para tomar vino en él, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué pasó? Inmediatamente de parte de Dios hubo una sentencia de Dios. Y hay muchos casos donde alguno ha pretendido utilizar un instrumento que se utiliza para Satanás en el púlpito o ha entendido utilizar un instrumento que se usa en el púlpito en otras actividades y la cosa no ha resultado bien.